El maestro de Nazaret iba enseñando y encontraban presentes algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de las poblaciones de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor los movió a curar a un enfermo. Llegaron unos hombres cargando en una camilla a un paralítico. Trataron de introducirlo y colocarlo delante de Jesús, pero como no encontraron la manera de hacerlo a causa de tanta gente, subieron al techo, lo bajaron con camilla y lo colocaron en el centro, delante de Jesús. Al ver la fe que tenían, dijo Jesús: tus pecados quedan perdonados. Los escribas y los fariseos comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Evangelio según San Lucas, capítulo quinto, versos 17 al 26. Tres reyes vienen también con incienso, mirra y oro a ofrendar a Dios su bien con el más grande tesoro. Tutaina tuturumá, tutaina tuturumaina. Jesucristo tiene la capacidad de perdonar faltas, pecados, de curar, de sanar enfermedades, de levantar a las personas el ánimo, de proyectar la vida de cualquier ser humano. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 7 de diciembre, año 2020. Tutaina tuturumá, tutaina tuturumaina, tutaina tuturumá, tutaina tuturumaina. Capítulo quinto del Evangelio según San Lucas, hablando de la importancia de Jesús de Nazaret en la vida de la comunidad, cómo se presenta el Maestro y cómo convence a la humanidad. Jesús habla siempre de Dios y eso es algo constante en él. Habla de su Padre y lo trata como su Padre y lo respeta como su Padre y le obedece como su Padre. Y ese es un buen secreto para la evangelización. El Hijo de Dios habla siempre de su Padre Celestial. ¿Y cómo lo hace? De una manera nueva, atractiva, y no como lo hacían los escribas y los fariseos. Y así quedó escrito en la Sagrada Biblia, en ese capítulo primero del Evangelio según San Marcos, verso 22. Jesús presenta a Dios de una manera diferente a como quizás lo puedan presentar muchas personas hoy en día. Muchas personas hoy en día pueden presentar a un Dios que castiga, a un Dios que no perdona, a un Dios vigilante a ver cuándo va a cometer un error una persona, a un Dios que está pendiente de las personas para juzgarlas. Esa es una muy mala presentación de Dios y una catequesis terriblemente mal de alguna persona. Todo lo contrario a Jesús de Nazaret. Presentaba a su papá y lo presentaba de una manera atractiva. Jesús representa a Dios con la más gran noticia. Es decir, les voy a contar la mejor noticia de mi Padre Celestial, y de esa manera iba acogiendo a las personas a un Dios que no amenaza y un Dios que no condena a las personas. Esa es la presentación. De ahí, cómo entender ese pasaje bíblico de la curación de un paralítico. De ahí la pregunta ante la presencia de los fariseos y de estos personajes escribas. Jesús como que los pone a preguntarse a ellos mismos: ¿qué clase de evangelización hacen ustedes? ¿Cómo le presentan ustedes a Dios a los demás? ¿Cuál es la cara de Dios que usted tiene para las demás personas? ¿Qué es más fácil decirle a un paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a andar? ¿O le digo a un paralítico: tus pecados están perdonados? No entendieron la comparación los fariseos y los escribas. Se limitaron a criticar a Jesús y a decirle que era un blasfemo. ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? ¿Cómo es de importante y de interesante en la vida de cada uno de nosotros entender cómo presentar a Jesús de Nazaret,
como el Dios que sana, como el Dios que perdona, como el Dios que salva, como el Dios que está siempre presente en medio de la comunidad. San Agustín de Hipona, conocidísimo entre nosotros, padre de la Iglesia, siglo IV de la historia, presentó en sus escritos a un Jesús de Nazaret con los sacramentos de la curación y lo presentaba con sacramentos de curación para la gente. Y San Agustín decía, Dios cura todas tus enfermedades serán curadas por Él, Dios no rechaza a las personas, Dios utiliza todos los medios para sanar a la persona y lo hace a través de la fe. ¿Cómo es importante entender desde la hermenéutica bíblica cómo Dios presenta a su Padre Celestial, cómo el nazareno presenta a su papá y lo hace desde la fe, y cómo esa fe se va manifestando en cantidad de momentos de la vida de Jesús en contacto con la comunidad, y es a través de la fe? Y la pregunta de siempre es, ¿usted tiene fe? ¿Usted cree que yo puedo hacerlo? ¿Usted cree que yo puedo sanarlo a usted como persona? Entonces se trata de la fe, es decir, la fe en medio de la comunidad, y como una persona fue y se hace presente, se las arregló para tocar el vestido del manto de Jesús y quedar sanada. Y cómo aparece la curación de la hija de Jairo en el mismo evangelio. Y cómo aparece la misma fe del centurión que le dice, no maestro, no te molestes, basta que digas una palabra y mi criado quedará sano. La comunidad le va respondiendo a Jesús desde la fe, y así debería manejarse una religión desde la fe. Una religión no debería manejarse lo contrario, de juzgar a la gente, de condenar a la gente, de cerrar puertas, de no abrir posibilidades, que es lo que tanto insiste el Papa Francisco. El Papa Francisco enseña que Jesús nos libera del pecado tomando sobre sí nuestras debilidades y asume toda la realidad, las curaciones del Señor, las enseñanzas del Maestro, las palabras del Maestro son un signo de lo que Él quiere, que es el perdón de los pecados. Decirle, tus pecados están perdonados, levántate y anda. Es decir, la importancia que tiene presentar a un Dios que es un Dios del perdón, dice el Papa Francisco, lo dijo en su homilía en un 4 de julio del año 2013 en la Casa Santa Marta, recién iniciado el primer año de pontificado del Papa Francisco. La importancia de un Jesús que está para perdonar y para sanar, y ese es como el objetivo de su evangelización. Nuestra frase para el día de hoy, pensarla y reflexionarla: tus pecados están perdonados, levántate y ponte a caminar. Si le perdonaron los pecados, si las faltas están olvidadas, si ya no se vuelven a cometer, ¿por qué la persona sigue insistiendo en lo mismo? ¿Por qué se devuelven las personas? El Evangelio invita a todo lo contrario. Habla con el paralítico y le dice al paralítico, yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla, vete a casa. Y como la frase para nosotros queda en la reflexión personal: tus pecados son perdonados, levántate y ponte a caminar. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Vamos todos a